Si el presidente Gabriel Boric finalmente presentó este proyecto de presupuesto a través de una cadena nacional, hay diversas reacciones desde el mundo político. Guillermo San Martín nos va a contar más detalles. Guillermo, muy buenas tardes. Hola, Guillermo. Hola Humberto, Patricia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, contarles que lo que está concentrando la atención principalmente por parte del mundo político es el contenido de este anuncio del presidente de la República realizado a través de cadena nacional, tal como ustedes lo detallaban, pero enfocado en el carácter central, que representa un aumento de un 3,5% de los recursos destinados al presupuesto actualmente vigente. Bueno, y eso ya está generando ciertas dudas, especialmente respecto de la oposición, en cómo se va a llegar a esa cifra, considerando de que el crecimiento que se espera para el país no supera el 2% según las expectativas que se han planteado por parte del Banco Central. Bueno, esa respuesta la ha dado durante la presente jornada el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ya ha hecho entrega oficial del documento con el detalle de este presupuesto de la Nación al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados para ya iniciar su trámite, considerando que existe un plazo de 60 días para avanzar en torno a esta materia. Otro de los elementos centrales también que considera esta ley de presupuesto es establecer ya la eliminación definitiva de las asignaciones directas, que fue lo que generó mayores críticas y obviamente se ha develado en torno a la investigación por el caso Convenios respecto a lo que ha ocurrido en distintos puntos del país. Bueno, ya aquí en esta ley de presupuesto se deja establecido la prohibición de estas asignaciones directas, la obligatoriedad de establecer concursabilidad para poder asignar estos recursos, y ellos son elementos que han sido valorados desde distintos sectores políticos, pero siguen insistiendo en que esto no es suficiente, puesto que lo que se requiere además es la fiscalización de cómo se están utilizando estos recursos. Pasemos a revisar a continuación precisamente cuáles son los detalles en torno a esta cadena nacional que entregó el presidente Gabriel Boric y los respaldos que ha dado a conocer durante la presente jornada el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Este es un presupuesto que cuida con celo el buen uso de los recursos de las chilenas y chilenos y que pone controles de probidad más estrictos para evitar que cualquier persona inescrupulosa use de manera incorrecta los recursos destinados a satisfacer las necesidades sociales. Compatriotas, desde el inicio de mi mandato he sostenido que era posible normalizar y reactivar nuestra economía y al mismo tiempo avanzar con políticas que protejan y beneficien a la ciudadanía. Hemos puesto la casa en orden para que la economía familiar, su economía, se recupere. El 3,5% de crecimiento corresponde al crecimiento de los ingresos estructurales que vamos a tener, menos el avance que vamos a generar en materia de reducción de déficit. Así que es una cifra que está perfectamente justificada y por supuesto ya tendremos la oportunidad de entrar en el detalle con los parlamentarios, ¿cierto?, cuando iniciemos la discusión. Bueno, ahí están los aspectos de fondo de esta ley de presupuesto, que obviamente también tiene una lista política. Hay que señalar que ha recibido duras críticas la directora de presupuesto en torno a lo que ha sido su rol, precisamente por las investigaciones que se han llevado adelante en torno al denominado caso Convenios. Bueno, han descartado y esperan que esto no incida en la tramitación y que más allá de las diferencias políticas se puedan centrar en lo que es el objetivo de esta ley de presupuesto. Desde la oposición, como le hemos señalado, ya hay ciertas dudas respecto a cómo se va a alcanzar ese crecimiento, ese 3,5% de mayores recursos para destinarlo a distintas áreas, y en esa línea es que también ellos han planteado que se hace necesario también establecer fórmulas de crecimiento, de mayor creación de empleo, y ese es un aspecto que ven que no queda del todo explícito en esta ley de presupuesto, y es por eso que van a esperar conocer mayores detalles, obviamente ya al hacer entrega de este documento y una vez que comience la tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados y posteriormente en el Senado. Los invito a revisar también a continuación cuáles han sido las reacciones por parte de representantes de la oposición, en palabras del presidente del Senado, del también senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, y el diputado Frank Sauerbaum de Renovación Nacional. Y todos nos dicen que el país está creciendo 0 y que con suerte va a crecer 1,25, a 2 dicen algunos, y el presupuesto 3,5. Entonces la pregunta es, ¿se va a gastar más de lo que se va a recibir? ¿Dónde está esa diferencia? ¿Va a haber más deuda? ¿Cómo se pretende generar esa lógica? Porque el gran problema es la inflación. O sea, ¿influye o no un presupuesto más expansivo que lo que el país puede hacer en efecto de la inflación? Este tema que hay decenas de miles de millones de pesos que se asignan para un objetivo y después se gastan en convenios o en fundaciones para otro objetivo.
Hay una segunda discusión. ¿Cuáles son las glosas? O sea, ¿cuáles son? Y eso es propio de los presupuestos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se gasta? ¿Cómo se fiscaliza? Eso es la discusión presupuestaria y eso es de la esencia, el ADN de lo que vamos a discutir en los próximos días. Lo primero que llama la atención es la expansión del gasto del 3,5%, considerando que el Consejo Fiscal Autónomo recomendó ir más bien en la línea de la proyección de crecimiento para el próximo año, que va entre el 1,5% y el 2%. Este año vamos a crecer al 0% y tenemos 800.000 cesantes, por lo tanto tiene que ser una prioridad. Además, este crecimiento expansivo puede generar presiones inflacionarias y además puede producir que el país se termine endeudando más, porque si no crecemos, ¿de dónde sacamos más recursos para poder entregar a beneficio a los chilenos? Vamos a ser muy rigurosos esta vez en la entrega de recursos. Se acabaron las asignaciones directas, se acabaron los decretos exentos de fiscalización de la Contraloría y también le vamos a sugerir al gobierno un aumento del 20% de los recursos en Contraloría para que fiscalicen adecuadamente. Bueno, respecto a esta disyuntiva que se ha planteado por parte de la oposición, fue el propio ministro Marcel quien aclaró que todo este presupuesto se elabora en base a los ingresos estructurales, es decir, que ya están consolidados a nivel de ejecutivo y es por eso de que se va avanzando en esta fórmula de un crecimiento de un 3,5%. Eso va a tener que explicarse en el Senado como en la Cámara de Diputadas y Diputados para poder conseguir los votos necesarios y de esta manera conseguir la aprobación definitiva de este presupuesto para el próximo año. Desde el oficialismo, obviamente, hubo palabras positivas en torno a esta expansión del presupuesto. De todas maneras, ellos también están muy atentos a cómo va a ser el detalle de la discusión. Esperan que esto se centre en lo netamente del nivel de inversión y no en diferencias políticas, que son las que han marcado las discusiones en el Congreso Nacional durante los últimos meses. Y desde esa mirada es que han señalado que es muy positivo el crecimiento que se ha planteado por parte del gobierno, especialmente en áreas como la educación, la salud y, por supuesto, también el orden y la seguridad. Escuchamos a continuación palabras del diputado Jaime Naranjo y el senador Ricardo Lagos Weber. Creo que en términos generales es una buena noticia el presupuesto, ya que va a incentivar el crecimiento, la inversión, el empleo y también va a considerar pagar la deuda social, particularmente la que se tiene en materia de salud, en educación y en vivienda, donde está el crecimiento más importante. Yo no tengo ningún temor de que se pudiera generar algún desajuste económico o pudiera aumentar la inflación, fruto del presupuesto, ya que claramente él está bastante bien acotado y creo que más que tener un impacto negativo en la economía, creo que muy por el contrario va a significar un estímulo para hacer crecer el país y para pagar la deuda social. Lo fundamental que hemos recogido hasta ahora es que es un presupuesto reactivador de la economía y en consecuencia vamos a tener un mayor crecimiento el próximo año respecto a este año y eso nos permitirá en consecuencia financiar más bienes públicos o sociales. ¿Para qué? Para satisfacer demandas ciudadanas. Lo que viene ahora, y es el llamado que uno hace, es a tener una discusión seria, técnica y que nos permita llegar a un entendimiento. ¿En aras de qué? Ni de favorecer al gobierno ni darle un triunfo a la oposición, sino que ir resolviendo y dar una señal concreta a los chilenos y chilenas que la política ayuda a resolver los problemas del día a día, en este caso a través de la ley de presupuesto. Bueno, respecto al trámite, que es lo que viene, ya se ha entregado oficialmente el documento al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ya la próxima semana comienza la discusión en las subcomisiones y en las comisiones del sector del Congreso Nacional, tanto en la Cámara, en distintos puntos donde se ha ido estableciendo todos los detalles respecto a lo que va a ser esta discusión en particular y sobre todo también si es que va a darse esta lógica de establecer mayores exigencias, especialmente fiscalización, que ha sido uno de los puntos que más énfasis ha hecho por parte de distintos sectores, tanto del oficialismo como de la oposición, para poder llevar adelante la ejecución de este presupuesto ya para el año 2024. Humberto Mane. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos esta tarde.